explícanos un poco cómo llegaste al tema del agua, cómo se te ocurrió eso de esta técnica de juntar agua y una cosa tan sencilla, ¿por qué no se les había ocurrido a otros? Pues yo soy Enrique Lomnitz y yo tengo un proyecto que se llama Isla Urbana, que nos dedicamos a impulsar iniciativas para alcanzar la sostenibilidad hídrica en la Ciudad de México, y especialmente trabajamos poniendo sistemas de captación de agua de lluvia, desarrollando tecnología para captar agua de lluvia y metodologías para implementarlo. Nos enfocamos especialmente en la periferia urbana de la Ciudad de México y en comunidades rurales que tienen como muy altos grados de precariedad hídrica y que sufren mucho la escasez de agua. Hemos hecho ya un trabajo en los últimos 10 años ya significativo. Hemos puesto como arriba de 20,000 sistemas de captación de agua de lluvia en viviendas de la Ciudad de México principalmente. Y pues es una idea que empezamos a desarrollar una compañera y yo hace muchos años, viendo básicamente como esta paradoja fundamental de la crisis de agua en la Ciudad de México, donde por un lado somos una ciudad que se está quedando sin agua y en la cual cada vez más gente sufre el problema del agua, y que por el otro lado es una ciudad que se inunda crónicamente, ¿no? Todos los años tenemos muchísima lluvia en la Ciudad de México y esa lluvia, en vez de permear el suelo y recargar nuestro acuífero, pues básicamente corre sobre asfalto, entra al drenaje y es expulsada de la cuenca. Entonces el proyecto Isla Urbana nace como para tratar de alguna manera reconectar esos dos puntos rotos, ¿no? La ciudad que se inunda y la ciudad que se está quedando sin agua a la vez, a través de algo tan sencillo como cosechar agua de lluvia en las casas. Entonces es una idea muy sencilla, pero creo que toca como una fibra muy efectiva, digamos, adentro de como todo el problema sistémico que es el agua. Entonces, pues estamos tratando de que nuestra ciudad se vuelva la primer capital, la primer mega ciudad del mundo que adopta plenamente la captación de agua de lluvia y lo practica de forma masiva. Y lo que me gustó es que empezaste en casa de Doña Clara, que es una persona de bajos recursos. No te fuiste a buscar fondos, a hacer un megaproyecto, sino que empezaste por el micro, ¿no? Sí, el proyecto Isla Urbana nació muy humildemente en una colonia que se llama Cultura Maya, en el Ajusco. Pusimos un primer sistema de captación en el 2009 en casa de una señora que se llama Clara Gaitán, como un poquito para ver qué tanto potencial tenía la captación de agua de lluvia para mejorar, ¿no?, las condiciones de agua de una familia que vivía en condiciones de escasez. Y fue un sistema increíblemente exitoso, ¿no? De repente la familia por primera vez en su vida tenía verdadera abundancia de agua, ¿no? Un tanque desbordando todo el tiempo. Y pues esa experiencia fue como el motivante para fundar Isla Urbana, y de ahí empezamos al principio muy a granel, poquito a poquito, a poner sistemas de captación en la zona, y pues con el tiempo ya fue agarrando fuerza y pues hemos ido instalando cada vez más sistemas de captación desde entonces. Y bueno, ya ahorita hemos logrado colocarlo en la agenda pública. Ahorita ya hay política pública en la Ciudad de México bastante ambiciosa en torno a la captación de agua de lluvia. Entonces pues, estamos muy contentos de ver que esta idea tan sencilla empieza a realmente tomar fuerza y volverse pues, parte de la Ciudad de México. ¿Y cómo lograste a que el gobierno pusiera atención a tu sistema? Pues el gobierno se ha interesado casi desde el principio, gobiernos al menos a nivel locales, ¿no? El primer gobierno con el que colaboramos fue la delegación de Tlalpan hace ya 9 años o algo así. Y yo creo que el gobierno siempre se mostró interesado en este trabajo porque pues, realmente les está costando mucho trabajo lograr satisfacer la necesidad de agua de la población. Y hay muchas partes de la Ciudad de México donde en verdad crónicamente no logran como asegurar el abasto de agua a la gente. Tlalpan, por ejemplo, gasta algo así como 130 millones de pesos al año solamente subsidiando pipas para las personas que no están logrando abastecer como por medios convencionales de agua, ¿no? Entonces, dado lo mucho que le está costando al gobierno, tanto económica como política y socialmente, abastecer de agua a la gente, yo creo que por eso ha habido esta apertura e interés en una solución que hace poco era considerada como pues una idea completamente marginal, ¿no? Y ahorita ya es parte de la política pública de la Ciudad de México, desde el gobierno de la Ciudad de México, y yo creo que eso ha sido pues resultado de que sí funciona. ¿Cómo se ha ido sofisticando tu sistema? Porque me acuerdo que según mostraste era como una alberquita al principio,
y luego va viéndose como un tanque. ¿Cómo ha sido mejorado? Ha sido un proceso como muy interesante el desarrollo tecnológico en sí. La captación de agua de lluvia es una práctica muy antigua, no tiene en sí nada nuevo, pero sí se necesitaba ¿Desde adaptar. cuándo está? Desde siempre. O sea, los sistemas de captación más antiguos tienen por lo menos 6,000 años, y eso significa que hay más antiguos, ¿no? Y en todo el mundo hay. O sea, la gente siempre ha captado agua de lluvia, en todo el mundo. Pero no necesitaba ser como actualizada y desarrollada la tecnología para poder realmente encajar bien en el contexto de una megaciudad moderna como la Ciudad de México, especialmente con todas las idiosincrasias de la Ciudad de México. Y mucho de nuestro trabajo en Isla Urbana ha sido pues justamente llevar este desarrollo tecnológico, ¿no? Ir encontrando la mejor manera de captar agua de lluvia dado como el contexto de la Ciudad de México. Y ha sido un proceso iterativo, ¿no? Empezamos con sistemas muy sencillos, instalándolos, viéndolos funcionar, viendo qué sí y qué no funcionaba bien, y a partir de esas experiencias pues rediseñando y haciendo mejoras y repitiendo ese proceso una y otra vez, ¿no? Ha sido un proceso de desarrollo llevado muy cercanamente con las comunidades que carecen de agua, y pues gracias a ese proceso creo que hemos llegado al punto de tener un diseño de sistema de captación que realmente está muy bien adaptado a no solo al tipo de vivienda, sino como a los hábitos y necesidades de la gente, y que también logra dar agua de alta calidad en un contexto como la Ciudad de México. Entonces esa parte ha sido pues muy bonita y muy interesante parte del proceso. Es solo una parte del desarrollo. La captación de lluvia tiene muchas dimensiones más allá de lo técnico, ¿no? Es un proyecto fundamentalmente social y que necesita lograr como una transferencia y construcción colectiva de conocimientos con la población, ¿no? No solo necesitas tener un sistema de captación, necesitas saberlo usar, saberlo mantener, saber sacarle como el máximo provecho, y eso fundamentalmente pues es un trabajo de educación y es un trabajo realmente social. Entonces Isla Urbana es un proyecto que siempre está en esta línea entre lo técnico y lo social, ¿no? ¿Y qué parte de la ciudad, qué porcentaje de la ciudad ya utiliza tu sistema? En la Ciudad de México hemos instalado casi 20,000 sistemas de captación de agua de lluvia. Entonces, pues es, digamos, en términos de la escala de la Ciudad de México es poquito, pero ya con eso es uno de las implementaciones de captación de agua de lluvia más grandes que se han hecho en el mundo. Y pues la idea es que se vuelvan 100, 200,000 más, ¿no? El chiste es, para nosotros, primero que nada, enfocarnos en las zonas más necesitadas, ¿no? Donde la gente vive el problema del agua de forma muy crítica, y para quienes el agua es una fuente de angustia, estrés, preocupación, y en esos lugares realmente es donde enfocamos nuestro trabajo, ¿no? Hemos hecho mucho trabajo en las zonas altas de Tlalpan, en Xochimilco, en Iztapalapa, Tláhuac, delegaciones que tienen muy grandes poblaciones que viven en condiciones muy, muy precarias en su acceso al agua, y pues eso es lo primero. ¿Crees que sería también útil para la gente que vive en otras zonas donde no hay tanto problema de agua? Yo creo que entre más personas captamos agua de lluvia mejor. No tienes que estar en una zona carente de agua para captar agua de lluvia, y entre más lluvia se capta en la Ciudad de México, pues es menos agua que tenemos que extraer del subsuelo, y es menos agua que entra al drenaje durante los aguaceros. Entonces, por un lado nos permite reducir como la sobreexplotación de nuestras fuentes de agua, y por el otro mitigar el problema de inundaciones que tenemos. Entonces, definitivamente donde sea que implementes la captación de agua de lluvia es un bien para la ciudad en sí, pero de todas maneras priorizamos siempre pues hacerlo en los lugares donde va no solo a ayudar a la ciudad en general, sino realmente a cambiarle la vida a personas. Y eso significa irte primero a los lugares donde más carente y más problemático es el problema del agua, ¿no? Y en las otras zonas de la ciudad también impulsamos mucho que la gente empiece a cosechar agua de lluvia, aunque es un poco más una cosa que se hace para volvernos más sostenibles, para volvernos parte de la solución a un gran problema, y entonces es un trabajo un poco más como pues de idealismo y por voluntad, ¿no? En las zonas precarias de agua realmente es un trabajo más bien de carácter más humanitario, digamos, porque la Ciudad de México sí está viviendo una crisis de agua muy profunda, y en las zonas más afectadas es una pesadilla lo que la gente está viviendo en torno al agua. Entonces pues, consideramos que ahí es primero, pero en realidad en todos lados es bueno.
¿Y nos puedes compartir alguna anécdota que te haya pasado con tus clientes desde Doña Clara y los demás? Uf, muchas. Nosotros llevamos ya 10 años implementando sistemas de captación y en el proceso hemos conocido a muchísimas miles de familias en la Ciudad de México que están en estas condiciones de precariedad hídrica y ha sido pues como muy emocionante, ¿no? ver la transformación que se da. Yo creo que bueno, para mí ha sido una de las grandes satisfacciones de mi vida poder como acompañar el proceso de pasar de escasez a abundancia en agua para familias que siempre han sufrido el problema. Me viene en mente una localidad que se llama Quiltepec, con la cual hemos trabajado desde hace muchos años, que está en el Ajusco, también en Tlalpan. Un pequeño paraje que no tiene ningún tipo de conexión a la red de agua potable y una comunidad donde no entraban las pipas de agua, era como muy difícil el acceso. Entonces era una comunidad que para poder tener agua tenían que pedir prestado una cisterna de una familia que vivía afuera para recibir ahí la pipa, y luego con mangueras tenían que bajar el agua como unos 300 metros, ¿no? Bastante distancia para llevar el agua a sus casas. Y como tarda mucho vaciarse una cisterna entera a través de una manguera, tomaba básicamente toda la noche y toda la comunidad tenía que estar turnándose para hacer guardia para que nadie les fuera a robar la manguera o a quitarles el agua, ¿no? Entonces era una situación muy precaria donde pues, continuamente tenían que estar velando toda la noche simplemente para como cuidar ese poquito de agua que tenían que pasar de un tanque prestado a su comunidad, que después de eso se tenía que repartir entre todas las familias para que tuvieran así la cantidad más mínima de agua. Y empezamos a trabajar ahí en el 2012, si mal no recuerdo, 2012, 2013, y fue muy hermoso porque esa comunidad, hoy por hoy, todas las casas tienen sistemas de captación de agua de lluvia y ahora dependen de la lluvia por como el 80% más o menos de su demanda de agua. Se echan como entre 8 y 10 meses al año, 100% autónomas. Y el cambio en como la calidad de vida de las personas ha sido impresionante y también ha sido muy bonito porque como ahora tienen como una gran abundancia realmente de agua ahí, les ha permitido también empezar a cuidar y a sembrar una gran cantidad de árboles frutales y de hortalizas que son, al fin de cuentas, son familias en realidad campesinas. Entonces ha pasado a ser una comunidad de lo más realmente sufrida a ser una comunidad que ahora es un mundo de hortalizas y de huertos y de árboles frutales y de tanques llenos de agua, y pues ese es el tipo de transformación que buscamos lograr. Pues muchas felicidades, un orgullo que seas de la comunidad judía. Gracias. Gracias a ustedes.